Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a cerrar por fin el temario de Biología y Geología de cuarto de la ESO, en el que hemos estado hablando de la relación del medio ambiente con los seres humanos. Y en concreto hoy vamos a hablar de cómo aprovechamos la energía y cómo gestionar los recursos de forma sostenible. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Los seres humanos no solo conseguimos recursos físicos, materiales y servicios del ecosistema como el espacio, etcétera, etcétera, sino que también obtenemos de él energía. Hay dos tipos de energías, esto es así como muy básico ya para estos niveles, que son las no renovables y las renovables. En definitiva, usemos cuál usemos de esas dos, generalmente el producto final que nosotros queremos obtener de esas energías es o bien electricidad, porque en nuestras casas, en nuestras ciudades lo que necesitamos es electricidad, o bien calor frío para la calefacción, aire acondicionado, o bien conseguir movimiento, ¿vale? Para los medios de transporte. Entonces estamos usando normalmente combustibles o energías, dependiendo de algo, los coches eléctricos y estas cosas, para conseguir poder movernos con esos medios de transporte. Sea como sea, uno de esos objetivos principales, ya sea energía, calor o movimiento, electricidad, calor o movimiento, tenemos dos fuentes de energía posibles, las no renovables y las renovables. Dentro de las no renovables tenemos dos grupos principales, que son los combustibles fósiles, petróleo, carbón, gas natural, y la fisión nuclear. El caso es que en todas las estamos usando materias primas que ya hay en la Tierra y que o bien la cantidad que hay es la que hay y nunca va a volver a haber más, o bien se forman de una forma tan lenta, con un proceso tan lento, y el consumo es tan rápido que sobrepasamos con mucho la tasa de renovación, y entonces es imposible poder considerarlas como renovables, porque carbón y petróleo se seguirán formando, pero a una velocidad mucho más lenta de la que lo estamos gastando. Y luego la fisión nuclear no hay que confundirla con la fusión nuclear. La fisión es de rotura. Hoy por hoy lo único que conseguimos hacer con energía nuclear que funcione con seguridad es romper núcleos de átomos y de la energía de la rotura conseguir esa energía nuclear. La fisión, que es la contraria, que es la de unir núcleos de átomos, eso todavía no lo conseguimos con seguridad. Así que no se usa. Sería una energía mucho más limpia, porque el problema es que como resultado de la fisión nuclear se producen residuos de los átomos que ya se han partido y no sirven. E igual que de los combustibles fósiles, de la combustión obtenemos una serie de gases no deseados, de los que hablaremos un poco después. A diferencia de ello, tenemos las energías renovables. Las energías renovables son aquellas que siempre van a estar disponibles en el ecosistema y podemos usar de forma infinita, o que su tasa de renovación es tan rápida en comparación con el consumo que se renueva más de lo que se usa. Clásicas fuentes de energía renovables. La energía solar, es decir, utilizamos la energía del sol, ya sea o bien para un fin térmico o para un fin eléctrico, usando placas fotovoltaicas. La energía geotérmica, normalmente para calor, en el que aprovechamos el calor que haya en el interior de la Tierra por determinadas circunstancias, puntos calientes, volcanes, lo que sea. Podemos, por ejemplo, hacer pasar un depósito de agua, una tubería de agua por esa zona caliente y obtener agua caliente para las casas. Esa sería la energía geotérmica. Después, la energía hidroeléctrica es la energía que principalmente es no tengo una estadística, pero 80% probablemente de las fuentes de energía renovables de nuestro país. Y simplemente lo que utilizamos es saltos de agua
por ejemplo, normalmente están en las presas de los embalses que tenemos de distribución de agua, pues aprovechan el salto del agua para conseguir energía potencial, pasar por una turbina, conseguir energía cinética cuando el agua cae de la presa y así poder obtener electricidad a partir de esa energía cinética, ya con turbinas, etcétera, ¿no? Hay 3 sistemas principales de energía hidroeléctrica: el salto básico, luego un salto al que lo que hacen es que en la base de la presa hacen aún un agujero más profundo para conseguir más altura y por tanto más energía potencial y por tanto más energía cinética, porque ya sabéis que la energía potencial y la cinética se transforman, estáis en cuarto de la ESO y eso lo habéis visto en física seguro. Y la tercera es en la que primero bombean el agua hacia arriba y luego la hacen caer hacia abajo. Y diréis, eso no tiene sentido, porque ¿en qué momento subir el agua en contra de la gravedad para después bajarla? Nunca vamos a conseguir tanta energía, porque en efecto se gasta más subiendo que bajando, porque más tienes que ir en contra de la gravedad. Sí, pero aquí entra el mercado eléctrico. Esto ahora ya como que está un poco a la orden del día, ¿no? Lo de que hay horas en las que la electricidad es más barata que en otras. Con las nuevas tarifas eléctricas que tenemos casi todos. Yo no la tengo, debo decir, pero la gente la tiene. Mi casa antigua también la tenía. Entonces, lo que hacen las empresas hidroeléctricas es esperarse a que haya poca demanda en la red eléctrica, que viene siendo por la noche. Y hay veces en los que, si ha habido mucha solar durante el día o mucha eólica durante el día o lo que sea, hay sobrecarga de electricidad en la red y poca demanda. Entonces aprovechan esos momentos de carga extra y suben el agua en contra de la gravedad y la dejan almacenada en un depósito o un embalse arriba. Cuando sea interesante, es decir, cuando haga falta la mayor demanda posible y la electricidad esté carísima, la hacen bajar. Y con esa diferencia de precio entre lo que les costó al subirla cuando había poca demanda y lo que les ha costado, lo que han conseguido bajándola cuando había mucha demanda, es donde ganan ellos el beneficio. De hecho, a veces les pagan por subir el agua, porque a esas horas, si no, habría sobrecarga en la red y eso tampoco es bueno. Entonces, como están ayudando a mantener la red en los niveles adecuados, a veces sale como en negativo. Entonces están ganando dinero ellos. Es todo... El mercado de la especulación eléctrica es muy interesante, pero aquí me quedo, ¿vale? Los 3 tipos de formas. Que caiga con un poco más de excavación abajo, la de subir y luego bajar, con el truco de las horas de subida y bajada. La eólica son los molinos, estos aerogeneradores que vemos por las carreteras. Luego tenemos la biomasa, que es la combustión de material vegetal para conseguir normalmente energía térmica. No es lo mismo que los combustibles fósiles, porque se supone que si esa materia, biomasa, se acabara degradando en el campo, produciría la misma cantidad de dióxido de carbono que se va a producir en su combustión. No hay gases tóxicos, ni nitratos, ni óxidos de azufre, ni nada de sulfatos, ni nada de esto, ¿vale? No es como los combustibles fósiles, que al haber habido procesos de fermentación anaerobia ahí han surgido otros compuestos. En este caso sería solo el CO2, aunque sí es cierto que luego estamos expulsando de una forma más concentrada que si fuera la degradación natural de esos restos vegetales en la naturaleza. Y por último, la energía del hidrógeno, que es algo muy reciente y que está muy de moda. Y la gracia del hidrógeno es que se disocia, porque el hidrógeno en el aire, el hidrógeno molecular, son 2 moléculas de hidrógeno, se disocia en los iones de hidrógeno y de ahí se puede obtener energía. Y la gracia es que solo como residuo el hidrógeno genera vapor de agua. Entonces es una energía bastante limpia. Y vamos a hablar un poco de esto de las energías limpias. ¿Quiere decir que no renovable es siempre una energía sucia y renovable es una energía limpia o sin impacto en el medio ambiente? No. ¿La mayoría de las no renovables son sucias y crean un impacto, una contaminación en el medio ambiente? Sí.
Pero ¿qué pasa con las renovables? Pues que depende. Hay algunas que pueden tener un cierto impacto, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, la solar y la eólica principalmente. El problema que tienen es que si tú quieres generar grandes cantidades de electricidad para ciudades completas, necesitas grandes superficies donde instalar molinos de viento, de estos de aerogeneradores o paneles solares. O por ejemplo, a veces juegan con espejos que reflejan la luz hacia las placas, y eso también provoca que las aves se desorienten y a veces acaban pasando por el rayo y se queman las alas y se mueren, y porque se caen desde una altura altísima. Entonces pues tienen un impacto sobre todo en lo que es el paisaje y un impacto sobre los ecosistemas donde los animales pues están viviendo. Después, la eólica no solo crean corrientes que también pueden absorber a aves, sino que también generan un ruido. Y ese ruido está a mitad del campo, los animales no están acostumbrados a ese ruido y también les puede afectar. ¿Qué más? Bueno, el problema, por ejemplo, de la geotérmica es que es limitada a donde haya calor en el suelo de forma natural. Si no, pues sería mucho más buena, porque es cierto que tiene menos impacto. La biomasa ya hemos hablado del tema del dióxido de carbono. Y me queda, el hidrógeno ya hemos hablado, que es solo el vapor de agua, pero todavía queda mucho por desarrollar para que el hidrógeno sea nuestra fuente principal de energía. La pregunta es si porque todavía no tenemos la capacidad tecnológica o si porque hay lobbies energéticos que no tienen interés en que ese sea nuestra principal fuente de energía. Pero eso da para un vídeo completo. Eso, ahí lo suelto. Y luego la última que quería, que me dejó más, es la hidroeléctrica. La hidroeléctrica, tú dices, mira, pasa el agua por la presa y ya está, qué bien, ¿no? No genera ningún problema. Ajá. Las presas generalmente están puestas en los cauces de los ríos. Antes, la mayoría de las presas de España pues tienen menos de 100 años. Pues las hizo Franco, se han hecho después. Entonces, 100 años en un ecosistema no es nada, ¿vale? El caso es que antes había un río con un señor caudal que ha sido limitado una vez que se ha puesto la presa. Está muy bien para que las ciudades podamos tener agua, porque si no el agua se iría corriendo todo el rato y la perderíamos. Pero ¿qué pasa? Que la naturaleza, los árboles de la ribera de esos ríos, la vegetación de la ribera de esos ríos, los peces y animales acuáticos y plantas acuáticas que vivían en ese río, los animales que vivían alrededor, que utilizaban la humedad de ese río, el agua de ese río, igual que las plantas de alrededor, de repente han visto como drásticamente de la noche a la mañana, el día en que cerraron la presa, cambió el caudal, y a lo mejor pasó de ser un caudal así, no sé cuántos miles de litros, a ser un caudal así. ¿Qué es lo que dicen las hidroeléctricas? Las hidroeléctricas dicen que ellos han hecho un plan de evaluación del impacto ambiental. Es obligatorio, ¿vale? Para cualquier tipo de explotación de estas. Lo que pasa es que se supone que se establecen unos límites que se llaman caudal ecológico, y ese límite es el límite que tiene que tener el río de agua, el caudal mínimo de agua, para que no afecte supuestamente al ecosistema. Pero es que el ecosistema no estaba adaptado al límite, ¿vale? O sea, no puedes tener siempre un valor de un recurso al límite, porque entonces ya empezamos con las especies estenoicas, las especies eurioicas que hemos visto en el tema anterior, y tú no puedes siempre mantener un recurso al límite, porque vas a estar afectando a la supervivencia de las especies y por tanto alterando las relaciones en el ecosistema. Eso por un lado. Y luego, por ejemplo, ahora viene lluvia y creemos que la presa se va a sobrepasar y va a haber una inundación. Y de repente entonces digo, bueno, pues voy a dejar salir el agua porque si no inundo el pueblo de al lado. Que ha pasado muchas veces también, ¿eh? Ya cada vez vamos aprendiendo más y abrimos la presa con tiempo para que esto no pase, pero pasa. Y entonces, de repente sale un caudalón ahí al que el ecosistema ya se está desacostumbrando. Y entonces pues arrasas con árboles que habían empezado a crecer en la terraza del río fluvial, que ya de normal no estaba inundada.
y generas otra serie de problemas, porque no es un caudal constante o estable, o no es un caudal estacional, pero de forma estacional las especies sí están acostumbradas, porque eso ocurre todos los años desde hace miles de años, es una adaptación que el ecosistema ya tiene. Entonces la verdad es que, si bien la hidroeléctrica es la solución principal que tenemos hoy por hoy en España para conseguir energía eléctrica, pues eso del caudal ecológico de los ríos es un problema muy grave y es el principal impacto que tiene, aparte del ruido del agua, del ruido de las turbinas, porque están en mitad del campo, no están en la ciudad, las centrales, ¿vale? Las presas. Y eso así hablando de cada uno de ellos. Vamos a hablar un poco de los impactos en general del uso de las energías. Como hemos empezado diciendo, alteración del medio natural, ya está claro, ¿no? Lo vengo diciendo. Luego, producción de residuos, ya sea, sobre todo en las no renovables, vamos a acabar produciendo una serie de residuos que ¿qué hacemos con ellos? Restos de petróleo, de crudo que ya no sirven, los gases que se producen de la combustión de todos los combustibles fósiles, los restos nucleares que hay que dejar en algún sitio. Se buscan soluciones como crear un cementerio de residuos nucleares con paredes de hormigón, bla bla bla, que van a resistir 100 años, pero dentro de 100 años, ¿qué? Otra vez tenemos el problema de esos residuos y obviamente al mar ya eso está superado, lo de no tirarlos. Luego la contaminación. Contaminación de varios tipos. Por ejemplo, contaminación térmica del agua. Las centrales térmicas o las centrales nucleares requieren circuitos de refrigeración. Si hay fugas, que esto ya lo hemos hablado, si hay fugas de agua, pueden ir a un río y el contraste térmico pues va a provocar la muerte súbita de muchísimas especies. Las placas solares que también están ahí reflejando el sol producen mucho calor en la zona, producen islas de calor. La combustión en general produce también un calor que a lo mejor realmente no estamos buscando, porque lo que buscamos es movimiento. Luego vamos a contaminar el agua, ¿vale? Por ejemplo, en el caso o vamos a afectar, digamos, de alguna manera al agua, como en el caso de las hidroeléctricas, o en el caso de la geotérmica o de los renovables, pues al final estamos usando un agua ahí que ya no mantiene sus condiciones iniciales. El suelo, por supuesto, cuando hay fugas, por ejemplo, de residuos nucleares, por poner un ejemplo, ¿qué pasa? O la atmósfera sobre todo. Y el principal problema es el efecto invernadero negativo, pero también la lluvia ácida. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Quiénes son los gases que producen principalmente el efecto invernadero y la lluvia ácida? Pues tenemos el dióxido de carbono como elemento principal. No es el que más calor retiene, pero sí el que es el mayoritario en la atmósfera en exceso. Todos los óxidos de nitrógeno y de azufre, que también están involucrados en la lluvia ácida, como ahora veremos en la siguiente diapositiva. Partículas sólidas, que también están involucrados en la contaminación del aire en general y del smog, que también vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y luego otras moléculas como el metano o el monóxido de hidrógeno, el metano también muy culpable de los gases de efecto invernadero. Y la luz y el ruido, ¿vale? Porque si por ejemplo estamos en mitad del campo haciendo ruido, como ya hemos hablado, vamos a hacer un impacto. O por ejemplo, si hay centrales nucleares, térmicas, hidroeléctricas que están trabajando día y noche y hay trabajadores, en mitad del campo tenemos una fuente de luz. Y eso pues tampoco es normal. O por ejemplo en la solar, que tenemos los espejos estos reflejando la luz a las placas, pues esa luz tampoco era normal, aunque sea a plena luz, a plena sol en el día, ¿no? Efectos de esta contaminación, de esta alteración de los medios, a la atmósfera sobre todo, ¿vale? Que es la que más nos afecta, pues porque es el aire que respiramos y tenemos. Tenemos el caso del smog. El smog es como una especie de neblina, la boina famosa de Madrid, ¿vale? Hay dos, el de verano y el de invierno, pero al final viene a ser concentración de gases y partículas sólidas en la atmósfera como consecuencia de la contaminación de las actividades urbanas e industriales. Alteran la calidad del aire, pueden provocar problemas respiratorios, obviamente afectan a la visibilidad en el aire, y también pueden provocar alteraciones térmicas en las ciudades. Segundo efecto de la contaminación, la lluvia ácida.
¿Qué ocurre? Cuando esos gases, sobre todo los de nitrógeno y los de azufre, entran en contacto con el agua, se transforman en ácidos, ¿vale? De azufre y de nitrógeno, que cuando caen al suelo no afectan a las hojas. La gente se cree que es a las hojas, no es que caiga la hoja y queme la hoja, sino que realmente lo que afectan es a la concentración de sales del suelo, al pH del suelo, y donde va a afectar realmente es a las raíces de las plantas, no a las hojas de las plantas, ¿vale? El problema entra por el suelo. Y deciros también que normalmente la lluvia ácida no cae donde se producen los gases, sino que dependiendo de las corrientes atmosféricas y de las presiones atmosféricas, es muy típico el caso, que creo que esto lo he dicho alguna vez ya, se dieron cuenta que de la industria alemana los gases que producían caían en los países nórdicos, ¿vale? La lluvia ácida, los contaminantes viajaban en la atmósfera y acababan cayendo con el agua en los países nórdicos y afectaba a los bosques de los países nórdicos. La destrucción de la capa de ozono está también ya muy conocida y controlada, menos mal. Hubo un sustillo hace unos años porque China la lió, vamos a dejarlo ahí. ¿Qué es la destrucción de la capa de ozono? La capa de ozono es una capa de, literalmente, O3 de ozono que hay en la estratosfera, que es la segunda capa de la atmósfera. Troposfera, estratosfera, mesosfera, sí. Entonces, ionosfera, exosfera. Entonces, primero de la ESO. A lo que iba, ¿qué ocurre? Que hay una capa de ozono y esa capa de ozono es la que mantiene a raya, porque filtra las radiaciones ultravioletas negativas del sol. Hay algunas que se quedan ya en la termosfera o ionosfera, depende de cómo la queráis llamar, pero las ultravioleta A, ultravioleta B sobre todo se quedan en la capa de ozono. ¿Qué ocurrió? Hace unos años, cuando yo era niña de hecho, se empezó a detectar que es justo encima de los polos. ¿Por qué los polos? Porque como la Tierra está achatada por el tema de la gravedad, la capa de atmósfera en los polos es más finita. Y la capa de ozono, por tanto, también. Pues justo en el polo norte empezaron a observar que la capa de ozono se estaba debilitando, se estaba desgastando. Entonces hablaban de que había un agujero en la capa de ozono. No era realmente un agujero, simplemente era un desgaste, que la capa era más fina que en el resto de la atmósfera. ¿Y qué pasó? Pues que por ahí podían entrar las radiaciones ultravioletas que afectaban a los seres vivos, porque al final las radiaciones ultravioletas lo que son mutagénicas. Entonces afectan a las células, al núcleo de las células, al ADN de las células. Y producen, en el caso de los humanos y también de los animales, cáncer de piel y problemas del estilo, ¿no? Melanomas, etcétera, etcétera. Se dieron cuenta que la principal razón de la desaparición de la capa de ozono era por unos compuestos llamados los clorofluorocarbonados. Estos clorofluorocarbonados eran residuo de normalmente aerosoles de spray en plan y de compresores para refrigeración, tipo aire acondicionado, frigoríficos, etc. Eran unos gases que se producían ahí porque se usan gases para que al comprimir y descomprimir generan frío para refrigerar, ¿vale? Y resulta que podían reaccionar con el ozono transformándolo en oxígeno y destruyendo por tanto la capa de ozono o reduciéndola. Se prohibieron y de hecho se ha visto que la capa de ozono ha mejorado. Hasta que hace unos años, 2000 y picos, de repente empezó otra vez a desaparecer. Fue como que ¿qué está pasando? Y aparecieron clorofluorocarbonados en la atmósfera y la gente dijo, la comunidad científica dijo, ¿quién está usando otra vez clorofluorocarbonados? Vamos a ver. Y resulta que China había autorizado y se había inventado una nueva molécula que no era un clorofluorocarbonado, pero que al salir a la atmósfera y al reaccionar con los gases de la atmósfera se convertía en clorofluorocarbonados, en CFC. Y entonces volvió a afectar al ozono. Se ha vuelto a prohibir y ya estamos bien. Pero para que veáis la importancia de las moléculas que expulsamos a la atmósfera. Y luego, por último, el cambio climático, que es como el más gordo, ¿no? De hecho, podríamos incluir lluvia ácida, destrucción de la capa de ozono y otras cosas dentro del cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? Es muchas cosas, ¿vale? Que están provocando el cambio del clima. Vamos a ver qué cosas principales. Esto creo que ya lo he dicho yo este tema, pero lo repito. Calentamiento global, ¿vale? Por el efecto invernadero que hemos hablado en la página anterior. Sequías, entre otras cosas como consecuencia de ese calentamiento global, porque estamos alterando las circulaciones atmosféricas, el ciclo del agua, etc.
Eventos climáticos y meteorológicos extremos. La Filomena que nieva, una sequía de la leche, ahora un tornado y tornados y tornados y tornados. En Estados Unidos están hartos de tornados porque la temperatura del mar es mayor de la esperada y entonces se forman los tornados. Como consecuencia también de ese calentamiento global, el deshielo de los polos y el aumento del nivel del mar, el ejemplo de Venecia típico. Cambios en los ecosistemas. Obviamente, si está pasando todo esto, los ecosistemas lo van a sufrir, ¿no? Ya lo hemos dicho antes. Pérdida de suelo, porque si hay sequías y hay desertización y hay deforestación y hay desertificación, se va a acabar perdiendo el suelo por erosión, porque ya no hay vegetación que lo sujete. Y por supuesto, pérdida de diversidad, porque esto no hay Dios que lo aguante. Así que pues al final tenemos un montón de problemas como consecuencia de los usos de estas energías, porque principalmente tenemos también el problema de los residuos, de los que vamos a hablar ahora, pero principalmente las fuentes de contaminación provienen de las energías, de nuestras actividades que requieren energía. Pero no solo de eso, también podemos tener problemas de contaminación y por residuos que generemos con nuestras actividades, no solo de la energía. Y vamos a ver un poquito, una sola diapositiva de esto. Categorías de los residuos que generamos. Tenemos residuos sólidos urbanos. Esos son las basuras, ¿vale? La orgánica, la de plástico, la de papel, la de vidrio, el aceite, la ropa, los electrodomésticos grandes, los electrodomésticos pequeños, los restos de la poda, la pintura, las baterías de los coches. Todo esto que podemos llevar al punto limpio, aparte de los contenedores que tenemos en las ciudades, se considera residuo sólido urbano, RSU, ¿vale? Luego tenemos los residuos agrícolas y ganaderos. Principalmente, pues todo lo que son purines, orines, restos de las industrias vegetal, de procesado vegetal o de procesado de carne animal o de piel, etc. No lo puedes soltar porque serían cantidades y toneladas porque producimos masivamente. Entonces hay que almacenarlos hasta que pues se consideran inertes o se reaprovechan en otras cosas. Por ejemplo, yo que sé, restos vegetales se pueden reaprovechar para biomasa, para piensos. Hay muchos estudios ahora en ver cómo reaprovechar eso. Luego, los residuos industriales y mineros, todos los residuos que genera la industria, todos los residuos que genera la minería de restos de rocas que no quiero porque ya he sacado la mena, el mineral, la beta que me interesa y el resto de la roca la tiro. Y la industria pues también dependiendo, pues la madera, la industria maderera producirá restos de madera, la industria, ¿qué te digo yo?, metalúrgica puede producir aguas contaminadas de lavado de metal, calor, gases, etcétera, etcétera. Y luego residuos radiactivos de la energía nuclear que ya hemos hablado. ¿Cómo se gestionan estos residuos? Pues para hacerlo bien tendrían que pasar tres cosas. Que la recogida fuera selectiva, ya sea la ciudad, la industria, lo que sea, que fuera una recogida separada, bien separada, para luego poder estudiar qué hacer con ello. O bien se reaprovecha, ¿vale? Como os digo, estáis viendo ahora que se pueden obtener, por ejemplo, de los restos del orujo, del alpechín y todos estos restos de la producción de aceite de oliva, de la aceituna, se está viendo que se pueden producir como unas pastillas para biocombustibles. Pues es un aprovechamiento. Pero tendremos que separar bien esos restos de alpechín, orujo, lo que nos haga falta, ¿no? Si no se separan bien, no podremos utilizarlos o reutilizarlos. Y luego, cuando ya no se pueden reutilizar más o nunca se han podido reutilizar, su correcta eliminación. O bien por combustión, hay muchas veces que se está haciendo combustión de residuos, o bien pues ahora se están estudiando una especie como de gusanitos que se comen el plástico. Cada residuo tiene que eliminarse de la forma correcta para producir el menor impacto posible en el medio ambiente. Y eso es donde está ahora el mayor secreto, porque no solo vale con reducir, sino con arreglar todos los residuos que ya tenemos en el planeta. Y hay mucha investigación sobre este tema y es muy interesante. Y hasta aquí el vídeo de hoy y el último vídeo de estos jueves de este año. Se acabó. Ya no hay más vídeos hasta quizás el año que viene, o quizás el año que viene no sé qué clases voy a dar, no sé en qué circunstancias voy a estar, seguiré siendo probablemente el jefe de estudios, no sé qué voy a dar, si bachillerato, primero, tercero o cuarto, que es lo que puedo dar. Así que si tengo clases nuevas y me veo con energía, pues grabaré nuevos vídeos, y si repito niveles, pues aprovecharé los vídeos que ya tengo y no haré vídeos nuevos, que me viene muy bien ese tiempo extra para mí.
Espero que haya sido un placer, tanto como para mí ha sido acompañarme este año en los vídeos de cuarto de la ESO. No haber sido... a ver, estos vídeos han sido más largos, pero es que es cuarto de la ESO, ¿qué queréis? Espero no haber sido muy pesada, espero haberos transmitido siempre mi conocimiento y mi interés y mi amor por la biología y la geología. Y cualquier duda, cualquier cosa, la dejáis en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto.